Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Veréis, dicen que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto es una frase bíblica que, como sabéis, tiene ya muchos años, no es mía. Pues en este caso vamos a dar al César lo que es del César y os voy a contar de qué estoy hablando. Resulta que recientemente una persona que sigue Mundo Desconocido, su nombre es Miguel Ángel, a quien agradezco muchísimo el correo que me ha enviado, me manda un vídeo que yo reviso y en el que me llevo una gran sorpresa. En el vídeo, que es este que podéis ver aquí, o podéis acceder al vídeo directamente de la NASA aquí, en ese vídeo, es un vídeo público de la NASA. En ese vídeo aparece George Bush, padre, llevado en una silla de ruedas, porque está impedido, y está dentro del centro de control de la NASA, un centro de control de los que tiene, donde se está llevando las operaciones de la ISS, la Estación Espacial Internacional. En ese vídeo, según llevan a George Bush y está cruzando, se puede ver en las pantallas de fondo, se puede ver al astronauta Tim Peake, que está en la ISS, en un fondo azul. Es un fondo azul barrado en el que parece que hay como una pelotita flotando. Me parece que de color naranja. Eso ha inducido a mucha gente, incluso a mí, inicialmente me indujo a mí a pensar de que NASA estaba utilizando un chroma color, o sea, un fondo verde, para simular un entorno real cuando era ficticio. En pocas palabras, que la ISS no existe y que se estaba grabando en algún lugar del planeta. Todo era un fake. Evidentemente, cuando reviso el vídeo me doy cuenta de que efectivamente ese astronauta está con ese fondo azul, un fondo azul parcial, es una lona que cuelga del techo y se puede ver a los extremos los sistemas y aparatos que utilizan en la ISS. Claro, yo cuando vi el vídeo dije, ya está, ya los hemos pillado. En otra, ya los hemos pillado en muchas. Pero revisando me doy cuenta de que eso no es un chroma color. No es un fondo azul que se utiliza para simular otro fondo, no. Eso lo utilizan los astronautas, esa lona, como cuadrícula o cuadrante para indicar ciertas operaciones y posiciones. Porque en el año 2014 ya lo utilizó otro astronauta, que podéis ver el vídeo aquí, cuyo nombre es Alexander Gerst. Este señor, Alexander Gerst, que estuvo en la ISS en su momento, explicó cómo atracaba la Philae, ¿os acordáis de la Rosetta? La Rosetta, atracaba la Philae en el asteroide famoso. La Philae, que era portada por la Rosetta, una sonda. Me parece que era el 67P. Me parece que era así, o ese era el nombre del asteroide en el que aterrizó la Philae, que portaba la Rosetta. Y en el vídeo que se puede ver a Alexander Gerst, tiene, por supuesto, ese mismo fondo porque es el que utilizan para otro tipo de cuestiones. Y ahí hace la demostración y tal. Hay un montón de voces en Internet, que dicen cosas muy interesantes. Pero hay un montón de voces en Internet que dicen cosas que no son tan interesantes. O son interesantes, pero no están del todo investigadas. Y hay gente que afirma que la ISS no existe. Que no existe. Y la prueba más contundente que han utilizado es esta que veis aquí. Como veis, no es un croma. No es un croma. La ISS, la Estación Espacial Internacional, existe. Sí, existe. Está ahí arriba. Existe y además ha habido muchos astrónomos aficionados. Es más, si tú tienes un telescopio y las coordenadas adecuadas, y en ese telescopio tienes incorporado una cámara fotográfica, puedes fotografiar la ISS.
Eso tampoco es concluyente, porque llegados a este punto yo ya desconfío de muchas cosas. Pero la ISS está ahí y como os estoy poniendo, ha habido muchas fotografías en las cuales se puede ver que efectivamente la ISS se puede fotografiar desde la Tierra, ¿no? Desde la Tierra. He revisado, os puedo decir que prácticamente la totalidad de vídeos de NASA en los cuales se ve a la ISS y los astronautas dentro hablando, siendo entrevistados, explicando cómo se vive en la ISS, cómo comen, cómo van al servicio, cómo utilizan ciertas partes de la ISS. Les he visto moverse por ella, porque había gente que decía que no se está grabando la ISS, que se trata de un avión que cuando toma cierta inclinación al caer a gran velocidad, se utiliza para la simulación de gravedad cero. Y en esos momentos es cuando se estaba grabando esas imágenes. Pues no es cierto, porque he tenido la oportunidad de ver cómo alguna astronauta estaba más de 20 minutos moviéndose por toda la ISS, algo que no puede mantener, solamente pueden estar unos breves segundos o un minuto y pico, ese avión en esa caída creando esa gravedad cero. Pues esta mujer estuvo explicando cómo es la ISS por dentro, recorriéndolo todo, cosa que no se podía hacer en un avión y máxime durante 20 minutos. Había gente que decía que el pelo de las mujeres que estaban en la ISS era anormal, que lo tuvieran así. Bueno, pues resulta que utilizan una especie de fijador para evitar que el pelo constantemente se les esté echando en la cara, que no sé por qué ellas no se lo recogen, pero bueno, independientemente de eso aparece en muchos vídeos. He tenido la oportunidad de revisar muchísimos vídeos y desde aquí puedo decir que la ISS existe. Ahora bien, os voy a contar algo curioso. Igual que os digo que la ISS existe, tengo sospechas de que las salidas al espacio no sean totalmente reales, o algunas de ellas. Una de las cosas que me llamó la atención cuando se puede ver a los astronautas operando en el espacio en gravedad cero y se puede ver la ISS, les puede ver. Una de las cosas que más me llamó la atención es que los astronautas, que tenían un traje, por supuesto, que estaban en la parte exterior de la ISS, no había absolutamente nada de color verde en sus trajes. No había nada de color verde. Algo que me indujo a mí a pensar que por qué no hay nada de color verde en los trajes de los astronautas. Absolutamente nada. Podéis revisar todas las fotografías de los astronautas que salen de la ISS y están en el espacio y veréis que sus trajes no llevan nada verde. Es más, las herramientas que utilizan y lo que tienen en el primer fondo no tiene nada verde tampoco. Y entonces estoy dándole vueltas a que quizás están utilizando algún chroma color verde para utilizar un fondo simulado. Y que esas grabaciones, que ha habido gente que lo está diciendo, en el espacio, se están rodando en una piscina. En una piscina. Porque incluso he tenido la oportunidad de ver alguna filmación en la cual de los trajes de los astronautas sale como una burbujita de aire hacia la parte superior a gran velocidad. Y no una, sino 2 o 3 grabaciones. Como que lo estuvieran grabando dentro de piscinas. Esto es una suposición. Lo que sí que os puedo decir es que si revisáis esos trajes de los astronautas veréis que no hay nada verde. Solamente lo he podido encontrar en el parche, en uno de los parches que llevaba una astronauta italiana, y la bandera italiana, sabéis que lleva verde. Eso es lo único que he podido ver. Y me ha llevado a pensar que ese tipo de salidas al espacio no eran del todo ciertas. En conclusión, veréis que en pocos días va a haber un gran revuelo en muchos sitios que va a decir: fijaos, están utilizando chroma color porque cuando George Bush entra en el centro espacial de control de la ISS, aparece el astronauta Tim Peake con un fondo azul y una bolita.
Bueno, pues no. Que sepáis que eso que estáis viendo, esa lona, la utilizan en otras ocasiones y que no corresponde a un chroma color. Que me gustaría decir que sí, que es cierto y que es un chroma color, que me gustaría decir que no, pues no lo sé. Lo que sí que os puedo garantizar es que efectivamente eso no se utiliza para chroma color. Y poco más os puedo decir. Sé que ha habido mucho revuelo al respecto, ya veréis en breves días lo que está ocurriendo. Y como siempre os digo, seguimos investigando las muchas fotografías que nos envían a través de correo electrónico, las imágenes, muchos datos e historias que nos mandáis. Veréis que muchos de vosotros diréis, JL no me está respondiendo al correo. Veréis, es que si tuviera que responder a todos los correos que tengo y todos los llamamientos que tengo y todos los mensajes que me llegan, prácticamente solo me dedicaría a ello. Me dedicaría a ese tipo de cuestiones. No podría hacer nada. Y no tendría tiempo ni para grabar vídeos, ni para dormir, ni para comer, ni para nada. Entonces, os lo he dicho en más ocasiones, me resulta imposible poder contestar a todos los correos por una cuestión física, no es que no quiera. Si bien es cierto, los leo, como por ejemplo el correo de Miguel Ángel que me ha mandado este mensaje ayer. Os agradezco a todos las informaciones que me mandáis y deciros que entendáis estas disculpas desde aquí de por qué no os estoy respondiendo, porque sería labor imposible, una titánica labor que no podría llevar a cabo. Bien, como he dicho al principio, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Que ha habido cosas raras? Pues claro que ha habido cosas raras. Por ejemplo, me acuerdo de un astronauta, un técnico de la NASA que se apellida McLennan, no voy a dar el nombre, McLennan, que trabajó muchos años en la NASA, muchos años, y estuvo en los centros de seguimiento del transbordador espacial, el famoso Columbia, Endeavour, Challenger, el famoso, bueno, todos los transbordadores que ha habido, el Atlantis. Y este señor, efectivamente, tuvo la oportunidad de ver en una ocasión, desde las grandes pantallas, esas que habéis visto en estas imágenes, a unos astronautas hablando con un ser que iba enfundado en un traje negro. Y al señor McLennan, finalmente, le despiden de la NASA, porque cuenta esa historia de que había visto aquello. ¿De acuerdo? Podéis buscarlo en internet y encontraréis más referencias sobre el señor McLennan, quien tiene una web, y el hombre pues explica allí qué es lo que le ocurrió, que muestra fotografías en las que demuestra que efectivamente trabajó en NASA, estuvo muchos años, y qué es lo que le pasó. Eso es una historia real. Pero evidentemente, si hubieran estado utilizando cromas, hubiera habido alguien dentro de ese centro, dentro de ese centro, que lo hubiera contado. Es demasiado evidente. ¿Que tienen un programa B, la NASA y la ESA? Posiblemente. Pero desde luego no estarían en una sala de control pública como es la que estáis viendo. Y ya sabéis, como siempre os digo, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.